Iniciamos una nueva charla del ciclo Presente Incierto, Futuro Habitable, organizada por la Fundación Cañada Blanc. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias al presidente, Juan Viña, por apoyar este tipo de iniciativas. Creo que podemos estar de acuerdo en que el feminismo está hoy en el centro del debate público y de la agenda política. Son muchas las políticas y las propuestas que se están desarrollando en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En este momento de efervescencia, incluso también de una aparente fractura en algunas cuestiones dentro del feminismo, es también un periodo de reflexión en el que el movimiento se cuestiona nuevas rutas y en el que surgen nuevas propuestas. Y una de estas propuestas es el ecofeminismo, que a partir del propio nombre podemos intuir que pretende ser un intento de hacer confluir el feminismo y el ecologismo. En la charla de hoy, feminismo y ecología, un binomio para el siglo XXI, contamos con Dina Garzón y Miriam Ciscar para abordarlo desde múltiples perspectivas. Para empezar, os quería preguntar, ¿cómo definiríais vosotras el ecofeminismo para una persona que escucha este término por primera vez? Bien, si te parece, comienzo yo. Utilizando tus palabras y el título, un binomio, feminismo y ecología, un binomio para el siglo XXI, sí podríamos decir, y como tú has comentado, que una forma fácil de explicarlo sería la intersección o la unión entre la ecología y el feminismo. Inicialmente, cómo entenderlo. Lo que pasa que sí también lo podemos entender como una evolución del feminismo que han tendido los tiempos que vivimos actualmente de crisis ecológica. Por otro lado, también es importante entender que el ecofeminismo es teoría y praxis, y que utilizando una definición de Alicia Puleo es una filosofía y una praxis emergente contra la dominación patriarcal, por supuesto, pero que supera la visión antropocéntrica neoliberal. Es decir, el varón como centro de todo y antropocéntrica el ser humano en el centro también como lo único importante. Sí, bueno, yo creo que Dina lo has explicado fenomenal y efectivamente, Elisa, es lo que estabas diciendo, ¿no? Yo lo definiría también como un movimiento social y una teoría filosófica que aúna estos dos conceptos, lo que es el feminismo y lo que es el ecologismo. Es alcanzar la igualdad de género siempre respetando el medio ambiente. Y para ello pues, hay que revalorizar ciertos aspectos que actualmente no están valorizados lo suficiente, como es el tema de los cuidados. El cuidado hacia las personas, el cuidado hacia la naturaleza. Mujer y medio ambiente, ¿no? Y ahí entraría un poco más en lo que es el ecofeminismo, como dadoras de vida o creadoras de vida, y revalorizar lo que tiene que ver con los roles que han sido asignados a las mujeres tradicionalmente, el rol de los cuidados, ¿no? Y el de preservar y atender a las necesidades de la naturaleza y de las personas. Al hilo de lo que acabas de decir, Miriam, y recogiendo a la misma autora, Alicia Puleo, ella habla de la existencia de nexos de mutua legitimación entre el capitalismo y el patriarcado y propone de viable la posibilidad de que se genere un feminismo ecologista crítico como alternativa a esta crisis de valores propia de una sociedad individualista y quizá dominada por esos postulados neoliberales. Quería saber qué opinabais al respecto, si realmente existe esa conexión entre la crisis de los cuidados de la que tú hablabas y la crisis ecologista que un poco como comentaba Dina, parece que es la urgencia la que nos lleva a plantear también el ecologismo como alternativa a la dinámica actual. Pues sí, efectivamente. Además, el capitalismo surge de una sociedad patriarcal anterior al capitalismo, ¿no? Entonces ya existe ese patriarcado que está en la base de nuestra sociedad y luego a partir de ahí una teoría capitalista en la que se invisibiliza a través, por ejemplo, de los precios, ¿no? de las materias, de los intercambios, tanto lo que tiene que ver con el rol de los cuidados como lo que tiene que ver con la naturaleza, y prioriza
aquello que se atribuye al hombre, y a lo que no se atribuye, que es la cultura, ¿no? Y lo que no se atribuye al hombre no le pone precio. Entonces, a partir de ahí lo invisibiliza. Es decir, por ejemplo, el Producto Interior Bruto no recoge todo lo que contribuimos a los cuidados, no recoge tampoco nada de lo que tiene que ver con la huella ecológica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí claramente la economía o la ecología, que es el cuidado de la casa, y la ecología, ¿no? que es el cuidado del entorno, no está dentro del ecofeminismo. Sería como movernos para integrar todos estos factores que se están dejando de lado en la economía capitalista actual. Efectivamente, Alicia, en Claves Ecofeministas, ella comenta que el neoliberalismo global no es sino uno de los avatares históricos digamos, del patriarcado originario. Pero también decir que desde el principio, ¿no?, el ecofeminismo, sí, sobre la crisis de los cuidados, el ecofeminismo plantea la revalorización de la ética del cuidado. Eso es evidente. También aporta al ecofeminismo que la amplía. Es decir, no la amplía más allá de los seres humanos, sino con los otros animales y con la naturaleza. O sea, ampliamos el cuidado más allá de nuestra especie, ¿no? Digamos, y el ecofeminismo siempre ha visto esa relación, ¿no? Ha visto esa relación entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza. Y ese es digamos, un punto básico para nosotras. Yo creo que es, o sea, la clave y el punto de incidencia que tiene el ecofeminismo es justamente ese, ¿no? La ampliación de los sujetos, que ya no solo mujeres, sino también amplía animales y planetas, claro. Y bueno, tan rupturista, quizá tan complejo a la vez de entender y querer llevar a la práctica. Hay dos términos a los que se refiere Yayo Herrero que a mí me parecen especialmente interesantes y que me gustan, y son el de interdependencia y el de codependencia. Y me gustaría, o sea, ¿qué significado tienen en el ecofeminismo? Claro. Es muy fácil de explicar. O sea, somos interdependientes entre nosotros, pero también ecodependientes, es decir, dependemos de los ecosistemas en los que vivimos para simplemente sostener la vida, como ella muy bien comenta siempre, ¿no? Y de ellos es, por tanto, nosotras entendemos, claro, las ecofeministas lo entendemos claramente, pero se puede considerar que es una cuestión ya de egoísmo de especie el querer cuidar el planeta simplemente porque es quien nos sustenta la vida. Claro. Una visión al fin y al cabo utilitarista un poco, ¿no? O sea, lo necesitamos y lo cuidamos porque si no nosotros no podemos sobrevivir. Claro, evidentemente, nosotros vamos más allá, pero quiero decir que simplemente por egoísmo ya deberíamos todos entender, por eso este concepto es tan importante, que no podemos vivir sin los ecosistemas. Y ahí va, yo tengo aquí apuntado unos datos sobre los límites, la superación de los límites del planeta, ¿no? Que es donde vamos. Ahora mismo, los recursos naturales del planeta Tierra los gastamos el 29 de julio, en el 2021. En España fue el 25 de mayo. O sea, el planeta necesitamos 1,75 planetas en el 2021. En España necesitamos 2,9 Españas. Y en Estados Unidos necesitamos 5 Estados Unidos. Esto nos dice un poco, es fácil entender cuál es la dimensión de los recursos, ¿no? Para seguir consumiendo al nivel que estamos consumiendo, ¿verdad? O estos datos... o sea, necesitamos la superficie de 2,9 España, los recursos de 2,9 para mantener el nivel de consumo que tenemos actualmente. ¿Hasta qué año? Bueno, hasta que de eso hablaremos un poco. Esa es la cuestión, esa es la cuestión del egoísmo. Qué interesante. Yo creo, Miriam, que tú, por tu trayectoria profesional, sí que quizá puedes explicarnos desde una visión más práctica esa ecodependencia, ¿no? Quizá con las vivencias en India de las mujeres. Sí. Pues claro, y estaba escuchando a Dina lo que decía, ¿no? Me ha salido la frase un poco anglosajona, pero it's not only the right thing to do, it's the smart thing to do. Claro. No es solo lo correcto, es que es lo inteligente, ¿no? Sí, pues la verdad es que el tema de la interdependencia y la ecodependencia
Yo, como bien dices, estuve en la India, pasé 2 años con Vandana Shiva, estuve pues, trabajando codo con ella. Yo llegué un poco porque quería conocer el concepto del ecofeminismo, había leído sus libros, el de ella y el de María Mies, pero me faltaba como algún eslabón, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto en la práctica qué quiere decir y en qué se traduce? Entonces lo entendí rápidamente, bueno, llegué, estuve hablando con ella, le dije, oye, ¿qué te parece que hagamos el tiempo que estoy aquí? Tengo que hacer esta investigación. ¿Te parece si nos recorremos el Ganges y vamos viendo temas relacionados con el agua? Porque también todo el tema del ecofeminismo tiene que ver mucho con el agua, aunque se puede aplicar a la agricultura, muchos temas diversos. Me dijo que sí y empezamos por el norte de la India, en la construcción de una de las mayores presas del mundo, la 5ª presa más grande del mundo, en la que en ese momento todavía no se había construido y estaba habitada por numerosas poblaciones, muchas aldeas. Y cuando ibas a las aldeas, lo que veías es que los hombres no vivían en las mismas porque estaban en las calles, en las carreteras, con tiendecitas pequeñas donde conseguían dinero. En la aldea no había nada de dinero y eran las mujeres las que tomaban todas las decisiones junto con el líder o la líder espiritual, que ese sí solía ser un hombre, pero bueno, había algunas excepciones, pero eran ellas las que decidían la administración de los recursos, cómo organizaban todas las necesidades que tenían. Y esas mujeres se trataron de movilizar para evitar la construcción de esta gran presa, no lo consiguieron, sus aldeas quedaron inundadas y pasaron a vivir en las afueras de Delhi, una de las mayores ciudades del mundo, en condiciones de absoluta miseria. Entonces, la diferencia que hay entre no necesitar, hablábamos antes también de capitalismo, ¿no? Lo que es el dinero, pero poder vivir en unas circunstancias en las que están totalmente empoderadas y en las que pueden tomar decisiones y viven en la naturaleza, a pasar a vivir en un lugar completamente capitalista, en lo que no disponen de dinero y han perdido toda su capacidad de decisión, ¿no? Totalmente. Y creo que con esa experiencia es como la visión práctica de los dos términos, porque ellas asumen que somos interdependientes y de hecho procuran el bienestar de sus familias o de su colectivo, y al tiempo ecodependientes intentando paralizar la construcción. Entonces, no sé, me parece como muy ilustrativo al tiempo. Sí. Si queréis podemos comentarlas, porque sí que me gustaría que definiéramos cuál es el proyecto en términos generales que tiene el ecofeminismo, pero entiendo que para poder definirlo quizá hay que un poco plantear, aunque sea sucintamente, las distintas corrientes que hay dentro del ecofeminismo y para llegar a ese concepto general o esa propuesta general y poder formular las acciones que desde dentro del ecofeminismo se proponen de cara a esta transformación social, política, económica. Como queráis, Nina, si quieres. Yo, si quieres. O sea, hay muchísima, ya sabes que se dice que hay tanta diferentes ecofeminismos como autoras hay, pero bueno, vamos a centrarnos, o sea, hasta el ecofeminismo espiritualista y tal, pero vamos a centrarnos en dos, ¿no? Que son, digamos, la rama esencialista y la rama constructivista, en la que nos situamos, por ejemplo, en la red ecofeminista. La red esencialista reconoce o acepta que la mujer está más cerca de la naturaleza, que por nacimiento tiene, digamos, unas virtudes o unas capacidades diferentes a los varones y que la hacen como más preparada para los cuidados, para el cuidado del planeta y que son ellas las actoras, o sea, las actoras del cambio. Las corrientes constructivistas, lo que Simone de Beauvoir, la mujer se hace nona, en eso estamos. Ella ya lo explicó hace muchísimos años. Viene a decir que tanto los varones como las mujeres, aunque no sea justo, aunque la justicia que nosotros hemos hecho menos por el deterioro del planeta, son ellos los que deberían hacer más esfuerzo, pero decimos, tenemos que ir de la mano y no por ser mujer tienes más actitudes que la puede tener un varón. No obstante, la situación de urgencia con el deterioro ecológico que actualmente tenemos, creo que estos son debates ya
como que deberíamos centrarnos en otras cosas, porque ahora mismo deberíamos todos hacer todo lo que podamos. O sea, es como un poco naif pensar que en el mundo, o el camino que necesitamos para superar esta crisis, la podríamos hacer sin compartir el trabajo con los varones. Y sí que lo hiciéramos todos. No... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además creo que lo que nos une, independientemente de las corrientes, es mucho más que lo que nos une. A lo mejor no estamos de acuerdo en un 5% en algunas cosas, ¿no? Pero el resto, el 90-95% es que estamos... todas de acuerdo, ¿no? En donde incluso tenemos... puede suponer hasta riqueza, ¿no? Claro. Porque tenemos siempre que... sea como valor. Claro. Una parte del ecofeminismo claramente es la diversidad y la biodiversidad, ¿no? El pluralismo, que es lo que hace que tengamos mayor riqueza. Yo ahí, el catedrático Joan Martínez Alier, pues cuando volví de la India, luego fui a verle porque me interesó mucho toda la parte de economía ecológica, ¿no? Y de eso de incluir en la economía todo lo que tiene que ver con lo que no se está midiendo y que es importantísimo que se refleje. Me dijo una frase que se me ha quedado grabada y es que la mujer está cerca a la naturaleza, lo entiendo perfectamente. Eso no me cuesta entenderlo. Lo que no consigo entender es que se pueda decir que el hombre está alejado de la naturaleza. Pero si el hombre lejos de la naturaleza, el ser humano lejos de la naturaleza no aguanta ni un día, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, hombre y mujer, lo que tenemos, yo creo que ahí sí que hay algunos temas que son claros dentro del ecofeminismo. Tú, corrígeme, por favor, si yo he recogido algunos, pero, por ejemplo, la revalorización de los cuidados y de la vida, yo creo que esto está en el centro del movimiento. La denuncia de la dominación de la naturaleza y de la mujer por parte del patriarcado. El respeto a la diversidad. Y luego ahí podríamos entrar en matices, ¿no? Pues la soberanía alimentaria. Nosotros decimos que estamos contra todas las opresiones. Claro, claro. Luego la importancia de reconocer el papel de la mujer en los movimientos sociales, no porque sea más importante que el papel de los hombres, sino porque tenemos que estar más presentes en general en la vida política, que hemos sido invisibilizadas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, tenemos que visibilizarnos y tenemos que estar, y igual que tienen que estar las personas con discapacidad dentro de ciertos movimientos, porque también han sido invisibilizadas. Y luego, pues la perspectiva de género y la de la degradación del medio ambiente. Tener una perspectiva de género, datos desagregados, que podamos medir cómo afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. ¿Qué sucede con la contaminación? En esto, Dina, yo te he escuchado hablar alguna vez, ¿no? del impacto de la contaminación diferenciado en hombres y en mujeres. Claro, es muy interesante. Karma Valls, yo os aconsejo que la escuchéis, endocrinóloga, fantástica, ella lo explica y tiene unos libros y, bueno, quiero decir, los impactos diferenciados evidentemente son, por un lado, lo que tú comentas, la justicia que ya el feminismo lleva siglos reivindicando por justicia, el que seamos iguales, pero también los efectos diferenciados, tanto de los efectos del cambio climático, como hemos visto, como los efectos en la salud y bueno, la pobreza siempre al final afecta de forma diferenciada y en este caso a las mujeres, pues ya sabemos desgraciadamente que somos las primeras. Pero que no piense nadie que se va a escapar de esta. Claro, claro, o sea, decir que esa es la situación. Sí, yo creo que si el feminismo ya se proponía como un proyecto de sociedad, ya no son las... aunque quienes tomaban la iniciativa obviamente eran las mujeres, pero se propone ya como un proyecto de sociedad y común, el ecofeminismo no es que te vuelva a dar la razón, es decir, no te da alternativa porque ya está interpelando al planeta como marco de acción en el que obviamente pues las mujeres no podemos estar solas, sino que también tenemos que contar con los hombres. Y sobre esto me gustaría que profundizáramos y preguntaros acerca, porque habéis nombrado a las mujeres y quizá ya se intuye, pero ¿quiénes son los agentes del cambio en la propuesta política que presenta el ecofeminismo? Porque en la corriente esencialista que tú mencionabas, justamente se critica por algún sector ese esencialismo del ecofeminismo por la conexión entre naturaleza y mujeres, que de algún modo podría llevar, que tú ya quizá lo has despejado, pero llevar a responsabilizarlas de esa tarea de rescatar al planeta y rescatar a la vida. Que es verdad
que desde el ecofeminismo, como tú bien decías, quizás se niega un poco esa delegación de responsabilidad, pero al tiempo otros sectores del feminismo sí que enfatizan la posición de las mujeres como sujetas exclusivas del movimiento. Entonces, te escuchaba a ti, Dina, en una charla hace unas semanas que decías la expresión que me pareció como muy reveladora, decías, cuidado con el cuidado. Un poco eso, ¿no? Claro, entonces, claro. Un poco que debatiéramos un poco si necesariamente somos las mujeres las que tenemos que tomar esta iniciativa, contar con otros colectivos. Miriam, hablabas también de las personas con diversidad funcional. Bueno, yo creo que esto también habría creo que quizá despejando estas dudas también es una forma de acoger a más personas a los postulados ecofeministas. Claro, porque lo que hay que ser es inteligente, o sea, tener la inteligencia de entender a los demás. O sea, es verdad que nosotros, las ecofeministas, por lo menos yo considero que se ha sido un poco injusto con el ecofeminismo, ¿no? Por determinadas corrientes esencialistas nos hemos visto reducida a lo que no queríamos. No obstante, hay que entender la postura de muchas mujeres feministas que, si ya Simone de Beauvoir, volvemos a Simone de Beauvoir, ella luchó con el 49, su gran libro, para romper las dualidades cultura, naturaleza, y ella quiso que las mujeres entráramos en la cultura y fue, o sea, como diciendo, tantos siglos naturalizando a las mujeres como para que ahora vengan estas ecofeministas a decirnos otra vez que somos naturaleza. Pero eso no es lo que decimos, evidentemente. Entonces hay que comprender que se nos haya malentendido. No es ningún problema, quiero decir. Pero yo creo que ahora mismo no estamos en ese momento. No creo que eso pasó y que ciertamente, y no sabemos si puede que sea por desgracia, por el momento de crisis ecológica, ya sabemos el informe del IPCC que salió hace 10 días, todo, la urgencia, creo que el ecofeminismo está ahora mismo en la actualidad y que se ve con otra mirada a la que se pudiera mirar hace 10 años, yo creo que eso es una realidad. No sé si... Sí, yo además esa parte de que mujeres, naturaleza y por qué el ecofeminismo iba un poco dirigido, ¿no?, a estos valores de la mujer, es la parte que menos entendía cuando leía a Vandana Shiva. Es la parte que no lograba comprender, ¿no?, de dónde, por qué. Claro. Pero es verdad que cuando me fui a la India lo viví. Entonces viví que era realmente en algunos lugares en la India son las mujeres las que cuando no hay dinero toman las decisiones y es el hombre el que se va, ¿no?, pues como os decía, ¿no?, a las carreteras a buscar el dinero, y ellas toman sus decisiones y toman sus decisiones mucho más relacionadas con el entorno y con el medio ambiente. Entonces ahí entendí un poco esa parte, ¿no?, de ese esencialismo. Pero creo que ahí lo importante, como decía Dina, o sea, que yo creo que eso ya lo superamos en algunos lugares, en otros pues puede tener por el contexto y es bueno que también se expresen esas distintas riquezas, ¿no? Yo creo que al final es, bueno, pues valorar que aquellos aspectos que tienen que ver con los cuidados, que cuidado con los cuidados, ¿no?, sí, que se nos han atribuido, si eso se revaloriza, yo creo que todos nos apuntamos a los cuidados. Totalmente. Todos y todas, claro. Y a lo mejor no todos y todas, es decir, muchas de nosotras no nos apuntamos porque nos van más otras cosas, y muchos se apuntan porque, bueno, también hay tener la libertad, ¿no?, de romper esos roles de género, claro, ¿no?, de que la mujer no nace, se hace, y que podamos hacernos como queramos ser, dentro de que como sociedad pongamos en valor los pilares fundamentales. Es que sin los cuidados no vamos a ninguna parte, sin la naturaleza no vamos a ninguna parte, pero no se nos puede atribuir ese rol. Claro, solo exactamente. Eso es lo de cuidado con el cuidado, que Alicia Pulido siempre nos lo comenta. La revalorización, como hemos dicho, de la ética del cuidado es fundamental, ampliada para el ecofeminismo, es una cuestión básica, pero casi. Cuidado con quedarnos solo para nosotras, porque ya sabemos que como si solo escuchas muchas veces divulgadoras o personas que ahora se están acercando al ecofeminismo y hablan solo de cuidado. Entonces dice, cuidado con el cuidado, no hablemos solo de cuidado porque enseguida nos lo dejan para nosotras, sí, ¿sabes? Porque ya sabéis la capacidad que tiene.
de que venga, iros con el cuidado vosotros. Tenemos que hablar de otras cosas también. Y que yo también veo, por tu experiencia en India, Miriam, que las lecturas a veces son contextuales. Quiere decir que una misma frase, una mujer india la lleva a un arraigo con la tierra y a un factor de empoderamiento, y a lo mejor esa misma frase leída aquí con el ritmo capitalista de producción que llevamos, que como dice Dina, todo lo de los cuidados parece que nos los tengamos que apropiar. Claro, la importancia que justo Dina lo decía incluso con definiendo ecofeminismo, de la interseccionalidad, ¿no? Claro. Y de esos análisis de conocimiento situado que te permiten integrar mejor quizá las teorías de un problema. Claro, que importante, por ejemplo, los saberes tradicionales y la conservación de los saberes tradicionales por parte de estas mujeres. Claro, y luego pues mujer como dadora de vida, naturaleza como dadora de vida, ¿no? Que entra, y claro, es el discurso del ecofeminismo ahí en la India iba un poco más por esta línea, pero luego también en lo que tenía que ver con el agua, las mujeres caminan kilómetros a veces con el agua, llevándola en la cabeza con unos utensilios que no tienen nada que ver con el plástico, ¿vale? Y que pasan gran parte de su día haciendo una labor que es fundamental para el entorno en el que están. Cuando de repente entra el patriarcado, ¿no? Y el capitalismo, entra con botellas de plástico a instalarse en las casas, ¿no? Entonces hay una parte en la que también se hace especial hincapié en eso. ¿Es justo que las mujeres sean las que tienen que cargar con las vasijas? En absoluto. Si es tan importante esa labor, hagámosla todos y todas, ¿no? Claro. Ahora, revaloricémosla. Sí, a mí me recuerda cuando Nestlé sustituyó la leche materna por leche en polvo. Son un poco esas lógicas, ¿no? Desplazar a la mujer de su función, a lo mejor, pues eso, de gestante y de maternal, a cambio de una bolsita de plástico con leche en polvo, que es algo, es un poco decir, se convierte un poco en una locura, ¿sabes? Sin sentido. Me gustaría dar paso a una pregunta que nos ha formulado Octavio Salazar, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, porque conecta perfectamente con esta última parte, con el tema de los sujetos del ecofeminismo. Soy Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Mi pregunta sería si toda esa propuesta de revisión que en los últimos años se está planteando en torno a la masculinidad tradicional tiene o no una relación estrecha con la crítica que representa el ecofeminismo y, por tanto, con la crítica de un modelo productivo que se basa sobre todo en un carácter depredador de los recursos naturales y que de alguna manera está estrechamente relacionado con un modelo de masculinidad que también se identifica con ese sujeto depredador. Mira, si quieres tú. Yo sí creo que hay una relación clara con lo que Octavio nos comenta, ¿no? Me parece injusto atribuir a los hombres en general un carácter depredador. Sí creo que no habla de hombres, ¿no? Habla de masculinidades y cuando estábamos hablando de esos roles, ¿no? Los que se atribuyen ciertas características a unos y a otros y que queremos romper, tenemos que revalorizar algunos de ellos en conjunto, ¿no? Entonces, el carácter depredador de nuestra sociedad es claro. Es decir, no lo ha explicado Dina muy bien, necesitamos otra España para poder consumir al ritmo actual en el que estamos consumiendo. Entonces tenemos que reducir nuestro consumo, hacerlo más sostenible y para ello poner el foco, quizá hablábamos antes, ¿no? Un poco antes de empezar, del tema del decrecimiento. Sí. Podemos hablar de decrecimiento sin que nos moleste tanto o incluso podemos hablar de que los precios, que en estos momentos son algo un poco metafísico en el que decidimos qué se incluye y qué no, están dejando de lado temas importantísimos y que deberíamos incluirlos y por ende a lo mejor crecemos consumiendo menos. Porque el crecimiento está basado en un consumo exacerbado, depredador, que entra dentro del capitalismo y entra dentro de esas masculinidades antiguas, ¿no? Pero que todavía están bien instaladas y que tenemos que ir modificando. Yo evidentemente creo, estoy totalmente de acuerdo, creo que sí, pero muy importante comentar en el ecofeminismo lo que hemos dicho antes, es importante universalizar, igual que en el feminismo, universalizar los cuidados y
¿cuál es la propuesta ecofeminista? En el fondo es sustituir la empatía, o sea, por los valores del guerrero, ¿no? Por decirlo, esto que además es tan actual hoy en día, ¿no? Estos valores del guerrero depredador, que al final es el ecofeminismo, es lo que nos explica, que es lo que nos ha hecho llegar a este momento de crisis ecológica, esos valores, sustituirlos por la empatía, por otros valores, que evidentemente es la propuesta con el entorno, con los animales no humanos y entre nosotros mismos, ¿no? Claro, Y que es verdad que eso se nos ha asignado más a las mujeres, ¿no? Como que somos más empáticas, como que escuchamos más, pues bienvenido sea y que se expanda, ¿no? Claro, que se universalice. Que se universalice. Todo, claro, exactamente. Claro. Hablas también antes de eso, de la libertad de al final poder optar por los valores que tú quieras, o sea, que no haya ese encasillamiento de roles, que al final parece que roles de masculinos y femeninos no solo están jerarquizados, sino que parece que son intercambiables, y justamente estas propuestas de revalorizar los femeninos y hacerlos universales, claro, para, sí, un poco maximizar esa empatía. Me gustaría hacer una pregunta más de experiencia personal, de cómo llegáis vosotras al ecofeminismo y cómo se lleva a la práctica en realidad. O sea, cómo personas individuales o, bueno, asociaciones, grupos, países incluso, pueden llevar a la práctica los postulados ecofeministas. Pues yo llego al ecofeminismo de la mano del feminismo, primero, ¿no? Mi madre es feminista, yo desde que tengo uso de razón he oído hablar de feminismo y trato de integrar el feminismo en mi vida. Creo que es un proceso en el que no dejamos de aprender, es decir, vivimos en una sociedad patriarcal en la que se normalizan ciertas conductas y nos comportamos de una manera, y lo bonito es que siempre seguimos aprendiendo y deconstruyendo y viendo, ¿no? Injusticias que a veces están tan normalizadas que nos cuesta ver, ¿no? Y es un poco más adelante, pues con 18, 19 años, que me empieza a interesar mucho todo el tema del ecologismo y la necesidad de respetar el medio ambiente. Y bueno, yo empecé a indagar y conozco a Vandana Shiva, y en ese momento pues leo sus libros, y como me faltaban algunos eslabones, pues decido irme a la India. Bueno, trabajo en cooperación, que suena así como decir irme a la India, no. Claro. Un poco más organizado. Y bueno, pues a través de unas becas de investigación, pues decido trabajar con ella dentro de la propuesta. Me dice que le parece estupendo y empiezo un poco a ver, pues eso, ¿no? Un poco a conocerlo más de cerca. De ahí luego, al regresar, bueno, pues intento meterme un poco más en la rama de economía ecológica, pero con mi trayectoria es cooperación, bueno, pues entre que entro salgo, y creo que ambos, bueno, tanto que el ecofeminismo en sí te vas dando cuenta de cosas y vas adquiriendo comportamientos a nivel de ser el cambio que uno quiere ver en la sociedad, en la que vas cambiando conductas, y a través de ese cambio de conductas también vas cambiando inercias y vas haciendo que las personas aprendamos unas de las otras. Y luego creo que las instituciones, bueno, los movimientos sociales dentro del feminismo y dentro del ecofeminismo es lo que pivota, porque viene de los movimientos sociales y es de donde estamos aprendiendo y de donde vamos aprendiendo. ¿No? Sí. Y bueno, pues ahora que trabajo en la Agencia Española de Cooperación y dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde tenemos una política exterior feminista y una política de cooperación feminista, en la que aterrizamos proyectos con una visión feminista, a la que nos estamos planteando qué es esto de una política de cooperación feminista, ¿no? Porque venimos haciendo proyectos que tienen que ver con la perspectiva de género desde hace muchos años. ¿Es que ahora hacemos una política feminista y antes no la hacíamos? Probablemente antes también la hacíamos y ahora nos atrevemos a nombrarla, pero también nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para reflexionar en qué áreas queremos trabajar de manera diferenciada para que realmente sea un salto, ¿no? Y en ese proceso en el que se va aprendiendo vamos integrando. El ecofeminismo es una de las patas fundamentales para que esta política feminista se lleve a cabo. Y es verdad que se llevan transversalizando las propuestas medioambientales desde hace tiempo también, pero vamos a hacer un valor añadido, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que tenemos que no tener miedo a los nombres, tenemos que poder hablar de ecofeminismo,
tenemos que integrarlo dentro de lo que hacemos y tenemos que, aparte de ver que es que se han estado haciendo bastantes cosas, ver cuando nos paremos a pensar, ver qué podemos hacer de manera diferencial, ¿no? Y en ese momento en el que nos atrevemos a nombrarlo, tener un valor añadido real. Yo es que después de lo que has comentado, tenía que haber empezado yo antes de la India. No, bueno, yo no sé si, bueno, tú eres muy joven, pero ya sabes, las tres patas, la ecología, el feminismo y el animalismo. Es curioso porque en la red ecofeminista con las compañeras normalmente cada una tiene una parte más marcada. Es muy difícil que una persona tenga lo mismo, un 33,3 periódico puro de cada uno, pero en mi caso soy de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, que me marcó el episodio del lobo cuando lo perseguían, y desde entonces soy ecologista. Al feminismo llegué, mi madre era feminista a su forma, pero sí llegué leyendo con la lectura y tenía claro que igualdad, claro, ¿no? Es una cosa que desde el principio. Y el animalismo fui creando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a nivel de conciencia, que sabes que eso vamos creciendo poco a poco, y sobre todo en décadas pasadas, ¿no? Y sí empecé también leyendo, cogí un libro de Vandana Shiva y María Ma, y digo, este término, claro, si es que soy todo, yo quiero todo. Pero había temas que no... Y cogí el libro en el 2011 de Alicia, de Ecofeminismo para otro mundo posible, que daba con todas las claves para unir en ese momento todo, y era como, la lectura fue como diciendo esto es lo que yo quería, esto es, a partir de ahora ya creamos la red ecofeminista y a partir de ahí, desde luego ha sido para mí la vivencia colectiva más bonita que he tenido, porque es otra forma de entender, como tú decías, ¿qué son las vivencias ecofeministas? Pues otra forma de relacionar, ¿no? Una forma diferente, aprendes tanto de personas, de compañeras que una es artista, otra es... Cada una se dedica a una cosa, aprendemos entre todas y siempre con otra forma. Y la vivencia diaria de ser ecofeminista, en cuanto tú vas llegando, pues para mí la diferencia es entender que se puede ser feliz con menos. Como hablaba de decrecimiento, cuando tú desacoplas felicidad de cosas materiales, que no estoy diciendo que lo haya conseguido totalmente, pero sí, ciertamente y luego es todo pues comer, pues, no comer animales, comer ecológico, todo son cosas que van a mejor, o sea, hacen tu vida mejor. Entonces, sí, bueno, no hay una marcha atrás, no hay una posibilidad, es un crecimiento personal, a mi entender es un crecimiento personal, ir en transporte en público cuando puedes, todas esas cosas que en una determinada parte de la sociedad, que es lo que tendremos que ver, cómo conseguimos que lo vean igual que nosotros, pero que todavía no tienen esa conexión tan clara, ¿no? O que lo realizan. Sí, justo una de las preguntas que os quería formular y aprovecho para hacerosla es cómo podemos, de hecho si debemos, que claro, asumiendo el ecofeminismo lo entendemos ya como un deber, o qué hace falta para convencer a la ciudadanía de que apueste por estas iniciativas ecofeministas. Incluso me atrevería, como hablábamos antes, de incluso a las representantes políticas, o sea, cómo introducir en las instituciones, tú quizá, Miriam, que trabajas, cómo introducir el ecofeminismo, ¿no? Sí. Claro, yo creo que ahí tenemos que poder comunicarlo bien y tenemos que poder comunicar que no es una pérdida lo que conseguimos, sino que es otra manera de vivir mucho más sostenible y que además es que casi que no nos queda remedio. Es decir, yo creo que ahora la COVID, si nos ha enseñado algo, ¿no? Es que no somos... O sea, que el optimismo tecnológico hay que relativizarlo, que no somos tan fuertes como pensábamos, que realmente en cualquier momento nos puede suceder algo, que ya nos ha sucedido con la pandemia, pero que la próxima crisis es la crisis climática y además
esta no nos pilla desprevenidas, que la otra tampoco, también se estaban diciendo cosas, pero bueno, estaba claro. Y si queremos poder hacer frente a esa crisis climática, que aquí ya estamos hablando casi que de adaptación, ¿no?, a lo que es de alguna manera inevitable, pero que podemos ir ralentizando y un poco acoplándonos, tenemos que dar ese salto. Y yo creo que ya estamos hablando de transición ecológica justa, ¿no? Ya empezamos a utilizar términos, hablamos de feminismo, todo esto un poco aunado y entendiendo o de crecimiento o crecimiento diferente, ¿no? De una manera en que se pueda comunicar sin que salten las alarmas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ya no voy a poder...? Bueno, a ver, pues a lo mejor se pueden hacer algunas cosas y otras pues tenemos que ir pensando que se tienen que hacer de una manera distinta. Sí. Yo creo que la pregunta es el gran tema. Si lo sabe, me llama. Porque ahora es complicado. Porque además estamos en un momento que la sociedad está muy polarizada. Y bueno, quiero decir, desde luego hay brotes verdes en el sentido que el nivel de conciencia de la sociedad no podemos decir que no sea mayor que el de hace unos años, es evidente. Si miras el número de noticias que aparecen sobre la crisis ecológica, sobre la crisis climática, el negacionismo, como ha mutado de negarlo a decir que no es tan grave o a otra forma, eso indica en cierta manera un éxito. ¿Qué es lo importante? Que hagamos cosas. ¿Cómo lo llamemos? O sea, si no hay que llamarle a cosas ecofeministas, pues no hace falta llamarle a todos los temas ecofeministas. Pero, desde luego, tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Tenemos que trabajar en el personal, como acción ejemplarizante, aparte de tu granito de arena, desde luego a nivel local, los entornos locales, ayuntamientos, instituciones, ONGs, todo a nivel local. Y luego hay unos grandes temas que son necesarios más allá de tomar decisiones más allá de un país, ¿no? Que es esa transición energética que nosotros queremos que sea ecofeminista, en el que las mujeres, por un lado, tengamos un rol y participemos y aprovechemos esa descarbonización que ya es necesaria, que ya es obligatoria, para ir por el camino adecuado, es decir, proyectos renovables, pero cuidado, todo ordenado y aprovechar para que la ciudadanía gane con las comunidades energéticas y con muchas herramientas que tenemos actualmente, gane en soberanía, ¿no? Agroecología. Bueno, no puede ser, o sea, no puede ser esta agricultura que depende solo del petróleo. Es decir, hay unos grandes temas que hay que verlos a nivel más allá, o sea, Unión Europea, grandes instituciones, pero bueno, tenemos que trabajar en todo. Y muchas, como es el ecofeminismo, no son temas, son agenda feminista, por supuesto, son agenda ecologista, y lo que hacemos, y por eso es la propuesta del ecofeminismo, que puedo actuar como un nexo entre todos los movimientos. Son los pactos de ayuda mutua los que propone el ecofeminismo, que miremos entre nosotros lo que nos une y que vayamos todos juntos. Yo creo que ese es el camino ahora mismo, una hoja de ruta en el que todos nos veamos desde todos los espacios de la sociedad que quieran, que se vean que tienen un papel importante, ¿no? Porque lo tienen. Sí, yo a lo mejor añadiría también el tema de los movimientos juveniles, ¿no? Claro. Es que están liderando el cambio en lo que tiene que ver con los temas medioambientales y en muchos temas también de feminismo, ¿no? Y yo creo que quizá también por la juventud, un poco así irreverente, también, ¿no? O sea, como no frustrarse, por ejemplo, con los fracasos de las cumbres climáticas y también denunciarlos, que al final parecen un teatro. Allí al final no se decide nada que tenga luego una incidencia directa, como decía Dina, en tu vida diaria, que a lo mejor es mucho más transformador el crear una cooperativa, hacer una iniciativa de soberanía alimentaria, la agroecología, ética de cuidados, que eso sí que es lo verdaderamente transformador, y nos atrevemos sinceramente a denunciar y decir esto al final no sirve para absolutamente nada porque no estáis tomando decisiones
que sean vertebrales, ¿no? Pienso. Sí, y creo que ahí también se ha tomado conciencia de que, bueno, pues a los que nos estáis dejando un planeta como el que hay es a nosotras, ¿no? Y realmente vosotros, bueno, pues ya lo vivisteis y os habéis podido bañar y casi sin protección solar, no sé cómo decir. Y a nosotras nos estáis dejando una situación en la que poco nos queda, ¿no? Para llegar al colapso. Yo eso me lo planteaba. Y la gran pregunta sería, estos movimientos, que desde luego yo creo que hay un momento en el 2019 en que aparece Friday for Future y en que hay un cambio, o sea, y cuando entran los movimientos juveniles de pleno en la emergencia climática a defender medidas de los gobiernos, por supuesto, porque es que va vuestra vida en ellos, algo así, pero deberíamos plantearnos si ellos no se vieran como afectados, ¿serían los movimientos juveniles tan activos en este tema? Que desde luego es maravilloso. Bienvenido sea, sí, claro, sí. Claro, pero sí. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Es como lo de la rana, ¿no? El claro. ejemplo de la rana, ¿no? Que tú metes una rana en un agua que está hirviendo y la rana salta. Pero tú metes una rana en agua y empiezas a hacerla hervir poco a poco y la rana no se mueve. Pobre rana. Sí, pobre rana. Pobre rana, pero es un poco, somos rana, quiero decir, claro. Parece que nos está pasando, no estamos tomando conciencia de lo que sucede, estamos en una inercia, ¿no? Que también ahora la pandemia ha cortado un poco esa inercia, podríamos haberlo retomado de otra forma, porque al final estamos metidos en una inercia que nos lleva a seguir operando como veníamos operando y hay que parar. Y romper un poco. Tuvimos esa esperanza, ¿no? Pero tuvimos esa esperanza, pero no. Sí, cuando se publicaban que bajaban los niveles de contaminación, los animales que paseaban por las calles cuando nosotros no podíamos salir, todo eso parece que se le dio incluso cierto relato de belleza un poco, pero se quedó ahí, sí. Que quería trasladaros una nueva pregunta, esta vez de Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Hola Miriam, hola Dina, os formulo mi pregunta. ¿Creéis que el ecofeminismo está en riesgo a raíz de las nuevas teorías y planteamientos como el transhumanismo y el poshumanismo? En un doble sentido. En sentido general, como un alejamiento de la realidad ecológica y de la naturaleza entendido en sentido tradicional, y en sentido particular respecto al ecofeminismo clásico en la línea de Vandana Shiva. Me gustaría conocer vuestra opinión, vuestra sabia opinión. Muchas gracias. Pues muy interesante, Miguel. Muchas gracias por la pregunta. Comienzo por la mención a Vandana Shiva. Claro, hombre. Sí. Bueno, yo creo que Vandana Shiva también habla mucho de la importancia. Ella es física nuclear, es decir, ella es una científica, pero ella habla mucho de la ética dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, una ciencia sin ética alguna nos lleva a una situación que yo creo que no nos la podemos permitir, ¿no? Entonces, ponen en el transhumanismo, el posthumanismo, ponen en contradicción con los elementos también de la naturaleza del propio desarrollo, pues depende de cómo se gestiona, ¿no? Y depende de para qué. O sea, nos podemos meter en las mutaciones genéticas del ser humano, por ejemplo. Puede tomar el poder la tecnología, pues ya lo estamos viendo, quiero decir, a nivel muy actual, muy cercano y en cosas muy sencillas, como es ver a nuestros adolescentes con teléfonos móviles, ya nos vamos a lo más mínimo, ¿no? Con unas situaciones que nosotros ni controlamos, ni podemos a veces asesorar y todo lo que está sucediendo y lo que está perjudicando en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿es malo per se? No es malo per se, todo depende del uso que hagamos, ¿no? Y yo creo que aquí el ecofeminismo, si estas tendencias pudieran versar hacia un mayor aspecto en los cuidados y un mayor aspecto en lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, pues bienvenido sea y utilicémoslo para estos fines. Estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente el ecofeminismo no está en contra de la tecnología, ni muchísimo menos, pero desde luego ese tan patriarcal, tecnoentusiasmo, tecnooptimismo, como lo llamemos, que todo se va a solucionar porque con el tubo de ensayo alguien va a sacar
Y ahí llego a la pregunta, ¿no? Si el ecofeminismo está en riesgo por ello. Yo creo que es todo lo contrario, que el ecofeminismo es la respuesta. Digamos que pone en valor, es decir, nosotros nos planteamos cómo es posible que personas estén diseñando un mundo para dentro de 100 años cuando dentro de 20 años nos están diciendo los informes de la ciencia que estamos en peligro simplemente pues de los recursos básicos, y estamos pensando en Silicon Valley. Bueno, sí. Claro, sí, yo creo que además efectivamente es la respuesta, ¿no? Y además es muy antiguo ese planteamiento de que la tecnología te lo va a resolver, ¿no? Y viene un poco del momento, hace ya muchos años, ¿no? En la teoría ecológica, de bueno, los mares están ahí repletos de peces, lo que falta son barcos para recogerlos, ¿no? Y luego además, una vez ya se acaben esos peces, pues no pasa nada, porque nos iremos a otros mares. Y una vez se acabe la Tierra, pues no pasa nada, porque nos iremos a Marte. ¿No es muchísimo más inteligente, no sé, cuidar lo que uno tiene y preservarlo y vivir en armonía de manera que esto pueda durar mucho tiempo? No sé, claro, volvemos a la ecodependencia, claro. O vamos a creer que la tecnología va a ser tan estupenda que va a ser la que nos va a sacar de poder gastarlo ahora todo y luego revertirlo. No me parece, la verdad, un planteamiento... Claro, el camino es evitar la pérdida de biodiversidad y no solo revertirla, como están tras el IPCC, que también las grandes organizaciones ecologistas están hablando ya de conservar 30 o 50% del planeta, de los ecosistemas, digamos, sanos, ¿eh? Ese es el camino, y una descarbonización para evitar la crisis climática. Todo lo que venga, todo lo demás, pero que pase por ahí. Claro. No. Sí, y entender quizá, como tú decías al principio, ¿no? La tecnología como una aliada en esa transformación, sí. ¿No? Claro. Sí, y a mí me parece, me gusta mucho los paralelismos que hace Vandana Shiva, ¿no? Con lo que es el cuerpo y la tierra. ¿Es inteligente comer bollería desbordada, ¿no? Productos que no te hacen ningún bien a la salud, a llegar a tener una diabetes o llegar a tener, ¿no? una situación de colesterol altísimo que te pueda producir hasta un colapso en el corazón, para que luego venga la tecnología a salvarte? ¿No sería mucho mejor, ¿no? Intentar cuidarse y no llegar a unas situaciones que están cerca de, ¿no? Y que te puedas incluso perder la vida. Entonces, bueno, yo creo que eso, si nos vemos nosotras mismos reflejados en que somos planeta, ¿no? Podemos ver claramente qué es lo que querríamos para nosotras mismas. Voy a aprovechar la última pregunta, que yo creo que a modo de recapitulación y pregunta de cierre. Esta de la fórmula Elena Martínez, que es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia y además vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de esa universidad. Como vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia, ahora mismo en funciones, he podido comprobar que las personas que están en el ámbito de la ecología y la defensa del planeta son personas que tienen muy claro que tienen que renunciar a privilegios para poder salvar el planeta, ¿no? Son personas que además tienen el tema de los cuidados, que es algo típicamente femenino en nuestra sociedad, pues lo tienen claro que esos cuidados deben predicarse también respecto al planeta. Y salvando el planeta estamos proyectando la posibilidad de que haya vida. En este sentido, mi pregunta ¿es posible que haya ecologismo sin feminismo? Dina, si quieres, porque la pregunta es clarísima. ¿Ecologismo sin feminismo, sí o no? Pues claro que la puede haber. Y de hecho lo hay. Y lo ha habido. Y durante mucho tiempo. Pero no queremos que sea. Es decir, una de las principales ventajas del ecofeminismo es acercar a los movimientos unos a otros, ¿no? Es decir, es perfectamente factible una sociedad que conserve el medio ambiente, conserve los ecosistemas, pero la mujer esté relegada, incluso muy relegada. Sí. Incluso las mujeres tenemos que tener cuidado que una forma
en el futuro, porque siempre estamos hablando, ahora hablamos, los grandes temas son cómo decrecer y de qué manera, qué elección dentro de las posibilidades. Claro, no que seamos las mujeres las que decrezcamos, porque esa seguro que es una opción que muchos van a defender, o sea, que seamos que, digamos, volvamos a las cocinas. Eso es una forma estupenda de decrecer. Ya tienes el 50% de la población con una huella ecológica mucho menor. Evidentemente es posible, pero es viable con la fuerza del movimiento feminista después de la cuarta ola y el Me Too. Yo personalmente creo que es posible, pero que no es viable. Que las mujeres hoy en día no lo vamos a permitir. No sé si la compañera está de acuerdo. Totalmente. No lo vamos a permitir. Sí, a mí me ha gustado una palabra que ha utilizado Elena. Gracias, Elena, por la pregunta. Mira, porque ha dicho privilegios, ¿no? He hablado de privilegios. Claro. Entonces, desde el ecofeminismo lo que se quiere es dejar de tener ciertos privilegios, tanto que los hombres, ¿no?, dejen de tener ciertos privilegios en aras a un mundo más justo, que las personas dejemos de tener ciertos privilegios de cara a la naturaleza en aras a un mundo más justo también para las generaciones futuras, ¿no? No solo para el egoísmo, avaricia, que no tiene fin y que, bueno, lo que decía Gandhi, ¿no? O sea, en el planeta hay para todo el mundo, pero no hay para la avaricia de una sola persona. Y si ya somos muchas personas las avariciosas, pues mal vamos, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que has dicho, Dina, de que podría haber un ecologismo sin feminismo, sí, pero que es fundamental que vayamos hacia esa transición, ¿no?, hacia un mundo mucho más equitativo y ecologista y feminista, un mundo ecofeminista. Bueno, yo creo que con ese deseo, con esa voluntad de transicionar hacia el ecologismo y el feminismo, damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias, Dina. Ha sido un placer. Yo creo que bueno, tenemos que agradecer de nuevo a la Fundación que posibilite este tipo de diálogos, que son realmente enriquecedores. Así que, bueno, reiteraros el placer, el agradecimiento y muchas gracias.